Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? El día de hoy en clase realizaremos una breve corrección sobre tu actividad de identificar el vértice de una parábola. Y te explicaré en qué consiste el análisis de la monotonía de una función cuadrática. El enunciado nos pide identificar el vértice y el eje de simetría de las siguientes funciones cuadráticas. Para ello consideraremos a la siguiente función. Para romper los paréntesis aplicaremos propiedad distributiva, con lo que nos quedaría que h de x es igual a 6 menos 4x menos 3x más 2x al cuadrado. Reducimos términos semejantes y nos quedaría h de x igual a 2x al cuadrado menos 7x más 6. Vamos a identificar el valor de los coeficientes en esta función. A tiene un valor igual a 2, B es igual a menos 7, C igual a 6. Ahora vamos a obtener el eje de simetría, aplicando la fórmula x igual a menos b sobre 2a. Reemplazamos los valores y obtenemos que el eje de simetría para esta función es igual a 7 cuartos. Vamos a evaluar la función cuando x vale 7 cuartos. Reemplazamos este valor en la función y obtenemos que cuando x vale 7 cuartos, y es igual a menos 1 octavo. Por lo que nuestro vértice nos queda de coordenadas 7 cuartos, menos 1 octavo. Valiéndonos de una tabla de valores, podemos realizar la gráfica de la parábola. Y ahí la tenemos, una curva abierta hacia arriba, siendo el vértice su punto mínimo. Ahora vamos a determinar el vértice y el eje de simetría de la función f de x igual a x al cuadrado menos 36. Comenzamos identificando el valor de sus coeficientes. A es igual a 1, B es igual a 0, C igual a menos 36. Vamos a sustituir estos valores en nuestra fórmula del eje de simetría y obtenemos que el eje de simetría para esta parábola es igual a 0. Ahora vamos a evaluar la función cuando x toma el valor del eje de simetría. Sustituimos a la x por el 0, quedándonos un valor igual a menos 36, por lo que decimos que el vértice está ubicado en el punto de coordenadas 0, menos 36. Obtenemos la gráfica del problema y en este caso tenemos una curva abierta hacia arriba, con el vértice ubicado en su punto mínimo. Vamos con nuestro tercer ejercicio. En este caso tenemos un binomio elevado al cuadrado. Romperemos los paréntesis elevando el primer término al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. Vamos a identificar el valor de los coeficientes. En este caso, A tiene un valor igual a 16, B es igual a menos 12, C igual a 9 cuartos. Reemplazamos estos valores en la fórmula del eje de simetría y obtenemos que x es igual a 3 octavos. Vamos a evaluar ahora la función cuando x toma el valor del eje de simetría, con lo que obtenemos que cuando x es igual a 3 octavos, y es igual a 0, por lo que nuestro vértice está ubicado en el punto 3 octavos, 0. La gráfica de esta función es una curva abierta hacia arriba, siendo el vértice su punto mínimo. Listo, queridos estudiantes, con eso concluye la corrección de la actividad de la clase anterior. Hasta aquí nuestro estudio del vértice de una parábola. Ahora estudiaremos cómo analizar la monotonía de una función cuadrática. El análisis de la monotonía de una función cualquiera, en este caso estamos trabajando con una función cuadrática, consiste en que aprendan a identificar el intervalo, quiere decir de dónde a dónde la curva decrece y en qué intervalo o de dónde a dónde la curva crece. Si el valor de A es mayor que 0, ya hemos visto que lo que obtenemos es una curva de tipo convexa. Se abre hacia arriba. En esta curva vemos una primera parte donde la curva decrece. Esto sucede en el intervalo que viene a lo largo del eje de las X desde el menos infinito hacia el eje de simetría. Recordemos que la monotonía de una función siempre se la analiza a lo largo del eje de las X. En este caso, representamos el menos infinito en el intervalo de forma abierta y el eje de simetría en el intervalo también de forma abierta. Y tenemos un segundo intervalo donde por otro lado la curva crece.
Este intervalo también se lo analiza a lo largo del eje de las X y diremos que desde el eje de simetría hacia el más infinito, la curva es creciente. De igual manera, consideraremos al eje de simetría abierto y al más infinito abierto. Por otro lado, cuando el valor de A es menor que 0, lo que obtenemos es una curva de tipo cóncava, como la que tenemos aquí en pantalla. Tenemos un primer intervalo donde se observa que de izquierda a derecha la curva es creciente y diremos que esta curva crece en el intervalo que viene desde el menos infinito hacia el eje de simetría. Y de nuevo representaremos al menos infinito y al eje de simetría de forma abierta. Tenemos un segundo intervalo para esta gráfica, donde observamos que la curva decrece a lo largo del eje de las X. Diremos que su comportamiento es decreciente en el intervalo que viene desde el eje de simetría hacia el más infinito. Para que este análisis te quede más claro, vamos con unos ejemplos. En la función f de x igual a menos x al cuadrado menos 3x más 6, vamos a analizar su monotonía. Primero, identificamos que el valor de a es igual a menos 1, esto es menor que 0, por lo que obtendremos una curva de tipo cóncava. Vamos a obtener el valor de su eje de simetría y luego procederemos a evaluar la función para obtener el vértice de esta parábola. El eje de simetría es igual a menos 3 medios. Al evaluar la función cuando x es igual a menos 3 medios, obtenemos que y es igual a 33 cuartos. Con esto conocemos las coordenadas del vértice de nuestra parábola y el eje de simetría. Vamos a realizar un bosquejo de nuestra gráfica. Y observamos dos regiones muy importantes. En la primera, la curva crece desde el menos infinito hacia el menos 3 medios. Y tenemos una segunda región, en donde decrece desde el menos 3 medios hacia el más infinito. Recuerden que este análisis se lo realiza a lo largo del eje de las X. Vamos con un segundo ejemplo. En este caso, determinaremos la monotonía de la función f de x igual a 2x al cuadrado más 4x menos 15. Primero, observamos que el valor de a es igual a 2, esto es mayor que 0, lo que implica que la gráfica en este caso será una curva de tipo convexa. Con sus coeficientes determinaremos el valor del eje de simetría y evaluaremos la función cuando x es igual al eje de simetría. Con lo que obtenemos un eje de simetría para este ejercicio igual a menos 1 y una componente en y del vértice igual a menos 17. Con estos dos valores hemos obtenido las coordenadas de nuestro vértice y podemos realizar un bosquejo de lo que sería la gráfica de esta parábola. Aquí la tenemos. Observamos dos regiones importantes dentro de su monotonía. En la primera, la curva decrece en el intervalo que viene desde el menos infinito hacia el menos 1. Y tenemos una segunda región donde la curva crece desde el menos 1 hacia el más infinito, a lo largo del eje de las X. Y en el caso de esta parábola, el vértice corresponde a su punto mínimo. Ahora vamos con las actividades que tú deberás desarrollar. Determina si las siguientes funciones tienen un máximo o un mínimo e indica los intervalos donde es decreciente y creciente. Para ello, recuerda, tienes que identificar el valor de sus coeficientes, calcular su eje de simetría, determinar su vértice y analizar su monotonía. Listo, queridos estudiantes, con eso concluye nuestro estudio sobre la monotonía de la función cuadrática. La siguiente clase analizaremos cómo calcular los ceros de una función cuadrática por medio de factoreo y haciendo uso de su fórmula cuadrática. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscríbete al canal y puedes dejarme tus dudas y comentarios en la parte de abajo. Nos vemos en la siguiente clase.